Vamos a estudiar grupos de permutaciones, vamos a ver las primeras definiciones, notaciones y los primeros ejemplos para este tema. Una permutación de un conjunto es una función de A en A, de un conjunto A es una función de A en A que es biyectiva, o sea que es tanto inyectiva como sobreyectiva. Un grupo de permutaciones de ese conjunto A, entonces va a ser el conjunto, es un conjunto de permutaciones de A que forma, es un conjunto de permutaciones de A que forma un grupo con la operación composición de funciones. Recordemos que habíamos dicho que las permutaciones en el fondo son funciones. Entonces, una forma para demostrar que ese conjunto de todas las permutaciones forma un grupo es utilizar la operación composición de funciones. Cuando hablo de un grupo de permutaciones no necesariamente estoy tomando todas las permutaciones, estoy tomando nada más un subconjunto del conjunto de todas las permutaciones, que en un caso dado pueden ser todas. En realidad, cuando estudiamos permutaciones podemos hacerlo para un conjunto no necesariamente finito, pero en este curso nos concentraremos siempre en conjuntos no vacíos, ¿de acuerdo? Y que sean finitos. Además, en la teoría se acostumbra a considerar a A como el conjunto formado por los números 1, 2, 3 hasta n para algún entero positivo n. N entonces va a ser el número de elementos que tenga el conjunto donde vamos a estudiar las permutaciones. Un ejemplo de una permutación es la siguiente. Entonces, como tenemos un conjunto finito, definir la permutación o definir la función sobreyectiva, biyectiva en este caso, es decir, cuál es la imagen de cada uno de los elementos del conjunto. Por ejemplo, aquí estamos diciendo que alfa 1 es 2, que alfa 2 es 3, que alfa 3 es 1 y alfa 4 es 4. ¿Ok? Esto lo podemos representar mediante el siguiente arreglo o matriz con dos filas. Entonces, aquí lo que vamos a decir es que al 1 lo enviamos al 2, que al 2 lo enviamos al 3, que al 3 se envía en el 1 y el 4 se deja intacto, va en el 4. ¿De acuerdo? Esta es una forma abreviada de presentar una permutación para un conjunto finito y en general lo que siempre vamos a utilizar es esa estructura. Es decir, vamos a representar una permutación mediante un arreglo donde debajo del número del conjunto, del elemento del conjunto, vamos a colocar su imagen a través de la permutación. Es decir, por ejemplo, para el j-º elemento, debajo de él vamos a colocar cuál es su imagen, o sea, alfa de j para la permutación alfa. Simplemente vamos a quitar esas flechas que aparecen aquí en la imagen y vamos a escribir entonces de esta forma como lo hicimos acá en el ejemplo. La composición de funciones también la podemos representar a través de los arreglos que hemos definido anteriormente. Por ejemplo, si tenemos sigma y gamma, dos permutaciones, entonces gamma por sigma es igual a ¿qué? Entonces lo que vamos a hacer es colocar los dos arreglos, ¿de acuerdo? Los dos arreglos, este corresponde a gamma y este de acá corresponde a sigma. Y entonces para calcular el valor que va a tener la imagen que va a tener cada uno de los elementos, lo que hacemos es lo siguiente. Por ejemplo, si tomamos el 1, bajo sigma, con la primera permutación, va en el 2, ¿de acuerdo? Y después venimos acá al otro, vemos que el 2 va en el 4. Entonces vamos a escribir que el 1 va al 4. ¿De acuerdo? Esto porque en realidad lo que estamos haciendo, recordémoslo otra vez, es una composición de funciones, que es gamma de sigma de 1, gamma por sigma de 1. Es lo mismo que gamma compuesto sigma de 1, o sea, o gamma de sigma de 1. Sigma de 1, ¿cuánto nos dio? Nos da 2, ¿cierto? Es la imagen bajo sigma que tiene el 1. Y ahora le aplico gamma, por eso vengo y miro acá en el arreglo de gamma. Y entonces gamma de 2 va al 4. Y finalmente se lo represento con 1, el 1 va en el 4. Por ejemplo, entonces siguiendo de esa forma, con el 2, ¿qué tendríamos?
el 2 va al 4 a través de sigma, ¿cierto? Y el 4 va en el 2. Por eso escribo aquí, el 2 va en el 2. Por ejemplo, una vez más, el 4 a través de sigma va en el 5, ¿de acuerdo? Va en el 5. Y miro entonces ahora qué hace gamma con el 5. Sí, el 5 va en el 3. Y entonces por eso escribo que el 4 va en el 3. Y así sucesivamente. Entonces, vamos a utilizar esta operación para estudiar algunos ejemplos de permutaciones. El grupo simétrico S3, que es el conjunto de todas las permutaciones de 3 elementos, es el grupo formado utilizándola como operación la composición de funciones, que tiene 6 elementos, ¿de acuerdo? Este elemento E es la identidad. Observen que es la función identidad, envía al 1 en el 1, el 2 en el 2 y el 3 en el 3, entonces es la función identidad. Alfa es la permutación que va del 1 al 2, que lleva el 2 al 3 y que lleva el 3 al 1. Y así podemos seguir calculando las demás permutaciones. Aquí hemos escrito alfa al cuadrado porque se obtiene a partir de alfa por alfa. ¿Ok? Observemos además que si hacemos beta por alfa, si utilizamos la notación anterior, que es beta por alfa, escribimos beta primero, ¿cierto? Y la primera que actúa es alfa. 1, 2. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, el 1 va en el 2, ¿cierto? Y después el 2 va en el 3, entonces escribo el 1 al 3. ¿De acuerdo? El 2 va en el 3, ¿cierto? Y el 3 va en el 2, entonces por eso escribo el 2 va en el 2. El 3 va en el 1 y después el 1 va en el 1, o sea que el 3 va en el 1. Eso quiere decir que beta por alfa, en realidad si comparamos aquí, es igual a alfa al cuadrado por beta. ¿De acuerdo? Aquí están todas las permutaciones con 3 elementos. Como alfa al cuadrado por beta es diferente de alfa por beta, podemos concluir que S3 es un grupo no abeliano. ¿Por qué estamos seguros que aquí están todos los elementos? Porque cuando yo hago una permutación de 3 elementos, vamos a hacer esa cuenta aquí. Si yo tengo alfa por aquí, por ejemplo, entonces aquí iría alfa 1, como dijimos, aquí iría alfa 2 y aquí iría alfa 3. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuántas opciones tenemos para alfa 1? En principio tenemos 3 opciones, pero como es una permutación, es una función biyectiva, no puedo repetir el número de opciones para alfa 2. Entonces ya me quedan 2 opciones para alfa 2. Y finalmente para alfa 3, una vez que tomé alfa 1, tomé alfa 2, entonces me queda una opción. Entonces, por el principio de multiplicación, tenemos que hay 3 por 2 por 1 elemento, o sea, 6 elementos va a tener este grupo. ¿Ok? Esta cuenta nos va a servir inclusive para el siguiente caso, el más general, que es el subgrupo simétrico de Sn con n elementos. Aquí es una n. Entonces, el subgrupo simétrico, de permutaciones de n elementos, como ya vimos, lo podemos representar de esta forma, ¿cierto? Y podemos demostrar, haciendo un conteo algo similar al que acabo de hacer, de que tiene n factorial elementos, porque para la primera opción hay n posibilidades. Para alfa 2, n-1, porque no puedo repetir, así hasta llegar a 1. Entonces, cuando hagamos esta multiplicación, me va a quedar n, para contar el número total de posibilidades, lo cual es igual a n factorial. Y veamos un ejemplo que fue con el que empezamos el curso, que es el grupo de las simetrías del cuadrado. Recordemos que tenemos una rotación, por ejemplo en este caso, que es una rotación
tenemos un cuadrado al cual le hemos marcado sus esquinas y hacemos una rotación de 90 grados. Entonces en este caso el 1 va en el 2 pasa aquí donde estaba el 3 pasa a la posición que ocupaba el 4 y el 4 pasa a la posición que ocupaba el 1. Entonces en realidad esa rotación la podemos representar a través de una permutación. En este caso la hemos denominado ρ y simplemente la escribimos en términos de permutaciones, como lo estaba diciendo. El 1 pasa a ocupar la posición del 2, ¿cierto? Donde estaba el 2, ahora está el 1. ¿Listo? Donde está el 2, donde estaba el 3, perdón, ahora está el 2, o sea, el 2 va en el 3. Donde estaba el 4, ahora va el 3, es decir, el 3 va en el 4. Y donde estaba el 1, ahora va el 4. ¿De acuerdo? Entonces el 4 va en el 1. En realidad, todos los elementos del grupo simétrico, del grupo de las simetrías del cuadrado, los podemos representar como una permutación. Por ejemplo, la reflexión a través de la horizontal, hagámoslo así, la podríamos representar de la siguiente forma. El 1 pasa a ocupar el sitio del 2, o sea, el 1 va en el 2. El 2, por supuesto, como es una reflexión, va a ocupar la posición del 1, el 3 y el 4 igualmente. ¿Ok? Entonces, en realidad podemos ver a D4, el grupo de las simetrías del cuadrado, como viéndolo de esta forma, como un subgrupo, como un conjunto de permutaciones. ¿Sí? Los invito a que hagan este ejercicio con cada uno de los elementos de D4. Recordemos que eran 8 elementos, entonces para esos 8 elementos los invito a que calculen cuál sería su permutación, su representación como permutación. Por ejemplo, la rotación de 0 grados, ¿cierto? Pues sería nada más que la permutación identidad. ¿De acuerdo? Entonces podemos ver a D4 como un subgrupo del grupo simétrico con 4 elementos.